Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy quiero referir una breve explicación sobre el mito de Theotihuacán, que hace parte de la lectura de apoyo que he dejado en la guía número 5. Pues bien, el tema que quiero ventilar o que se quiere ventilar acá es el de la tradición escrita frente a la tradición oral. Entonces tenemos dos perspectivas de uno de los inventos más grandes de la humanidad, el lenguaje. En particular en el mito de Platón, que pertenece al libro El Fedro, uno de los diálogos quizá más importantes dentro de la obra de Platón, aparece en la escena Sócrates hablando sobre una historia que escuchó de oídas de hace mucho tiempo, lo que significa que se refiere a la tradición oral. Estamos hablando de la cultura micénica y sabemos que la cultura micénica hacia el 4000 a.C. descolla o destaca como cultura hacia lo que hoy se conoce como parte de Grecia y parte de lo que es Turquía. Resulta que esta cultura micénica era una cultura guerrera y heredamos de esta cultura de guerreros dos obras fundamentales que fueron recogidas en el siglo VII por un ciego que inaugura de alguna manera el lenguaje escrito con la Ilíada y con la Odisea. Durante el transcurso entre el siglo XIII y el siglo VII a.C., entonces la cultura griega se mantiene desde la oralidad. Y este es el punto que se quiere discutir acá. En el mito de Theotihuacán que recoge Platón, pareciera que va a defender el punto de vista de la oralidad, del diálogo frente al discurso escrito. Los dos son discursos, los dos son formas de relatar lo que acontece en el mundo, de traer historia, de recrear lo que hace parte de la vida cotidiana, pero hay una diferencia fundamental entre la escritura y la oralidad. Y creo que esto es lo que nos está invitando a pensar y repensar el mito de Theotihuacán. Teut es el dios de las letras, de las artes, de las invenciones, de la geometría, del cálculo, de las letras. Y entonces un día va a donde el rey de Egipto, Tamus, y le expone todas estas riquezas para que se la dé a los egipcios. El rey Tamus escucha con mucha atención cada una de estas cosas que el dios le ofrece. Pero cuando llegan al tema de las letras, destaca Tamus la importancia de este regalo para que sea puesta a consideración del rey, para que se entregue como un regalo a los egipcios. Dice así un poco la narración. Pues bien, dice Sócrates, oí que había por Naucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar, al que por cierto está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella deidad era Teut. Fue este quien primero descubrió el número, el cálculo y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como a Tamus llaman Amón. A él vino Teut y mostrándole sus artes le decía que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero Tamus le preguntaba
cuál era la utilidad que tenía cada una. Conforme se las iba minuciosamente exponiendo, el rey aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía el dios. Muchas se cuentan, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo el rey Tamus al dios Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratar de todas ellas. Hasta ahí va la parte. Pero cuando llegan a las letras, dice el dios Teut: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco, como una medicina de la memoria y de la sabiduría. Pero el rey dijo: oh artificiosísimo Teut, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué daño o provecho aporta a los que pretendan hacer uso de él. Y tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que en verdad tienen, porque será olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera de ellos, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos, sino y por sí mismos. No es pues un fármaco, una medicina de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles además de tratar, porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Cierro. Hasta ahí va el discurso de Tamus frente al dios Teut, que quiere que Tamus le entregue como regalo al pueblo egipcio nuevamente, o por decirlo así, el arte de la escritura. Pues bien, tenemos las dos creaciones humanas. El lenguaje, que es el vehículo fundamental del entendimiento, de la discusión, del diálogo, de la puesta en escena de posibilidades de llegar a acuerdos en lo normativo, en lo objetivo y en lo estético, el que como diálogo y como elemento fundamental del entendimiento permite que nosotros podamos tomar una diferencia o una distancia frente al mundo natural. Es tal vez porque poseemos el lenguaje y porque somos capaces del habla, de simbolizar, de representar la realidad. Es gracias a esta facultad que nosotros podemos referirnos a la realidad como algo diferente de nosotros, como algo que está allá, que sucede afuera de nuestras mentes. El lenguaje tiene estas características desde el comienzo. Él nos proporciona una manera de describir, de relatar, de hacer un cuento, un relato sobre lo que pasa y sobre lo que hay allí afuera. Entonces el lenguaje sirve de vínculo entre las diferentes formas de entender de las personas, pero también nos sirve como referente para nosotros mismos desde el punto de vista de que al pensar nosotros, al pensarnos como sujetos del lenguaje, entonces también nos tomamos como sujetos de pensamiento, es decir, encontramos nuestro yo cuando a través del lenguaje proposicional somos capaces de decir yo y diferenciarnos de otros yoes que también son importantes y que son centros del mundo y que tienen lenguaje y conciencia
como nosotros. Dejo ahí, en la próxima voy a explicar un poco más el mito. Muchas gracias.